a este encuentro, nuestro segundo encuentro de la asignatura Fundamentos Legales del Sistema Educativo. Su facilitadora, Yuraima Coronel. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio de aprendizaje en el cual vamos a hablar acerca de la unidad 2 y la unidad 3 de nuestra asignatura Fundamentos Legales del Sistema Educativo, que es el ordenamiento jurídico y las leyes y reglamentos que regulan el sistema educativo, tanto venezolano como colombiano. Les vuelvo a repetir lo que les dije en el encuentro anterior, lo importante que es para nosotros los educadores tener conocimientos acerca de lo que es el sistema educativo. Todo lo que son las normas, las leyes que rigen, que direccionan la actuación del docente desde el punto de vista jurídico. Es muy importante para nosotros tener conocimiento de cómo es el ordenamiento jurídico, que es toda aquella serie de conjunto de normas, de leyes, de ordenanzas, decretos, que en materia educativa dictaminan tanto el gobierno venezolano como el gobierno colombiano. Todo ello en miras o en pro de direccionar, de darle un fundamento legal a nuestra actuación como educadores. Aspecto muy importante, muy relevante, dado que nosotros trabajamos con niños, niñas, adolescentes, en cualquiera de las ramas en las cuales nosotros nos desarrollemos en nuestra labor profesional. El sistema educativo Venezuela, su norte principal es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual dictamina en su estructura, que está constituida por una serie de disposiciones, principios fundamentales, las normas, los deberes y los derechos que tenemos nosotros los venezolanos en toda nuestra actuación. En cuanto a la educación, el sistema educativo venezolano pues está contemplado específicamente entre los artículos 107 hasta el 111, 118 de nuestra Constitución, donde dictamina todo lo que es lo referente al sistema educativo venezolano. En cuanto a su estructura, el sistema educativo venezolano está distribuido en la educación inicial, que es el preescolar, la educación primaria, la educación media básica diversificada y la educación universitaria. Todas ellas están regidas primeramente, como les dije, la Constitución y luego con la Ley Orgánica de Educación, la cual tiene las disposiciones generales, las responsabilidades de la educación, lo que es todo, regula todo lo que es el sistema educativo, la formación y carrera de los docentes, la administración y el régimen educativo, el financiamiento de la educación y las disposiciones transitorias. El principal objeto de la ley de educación es desarrollar los principios y valores rectores, derechos, garantías y deberes en educación que asume el Estado venezolano como una función indeclinable y de máximo interés. De acuerdo con los principios constitucionales, como le dije anteriormente, según el sistema jurídico venezolano, nuestra mayor dirección en cuanto a los aspectos jurídicos es nuestra Carta Magna. El ámbito de aplicación de esta ley, pues, corresponde a la sociedad y en particular a las personas naturales y jurídicas, instituciones y centros educativos oficiales y dependientes del Ejecutivo Nacional, también el estatal y el municipal, y docentes descentralizados y las instituciones educativas privadas que tienen su ámbito de trabajo, todo lo que compete a la parte educativa. En cuanto a otras normas que regulan la educación en Venezuela, tenemos la LONNA. La LONNA también dictamina los aspectos inherentes a la educación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, aparte de que ella también tipifica y normatiza la actuación, los deberes, los derechos de los niños y niñas y adolescentes en nuestro país. También se dictaminan una serie de leyes, de reglamentos, de ordenanzas circulares, todo aquello que direcciona el ente central, que es el Ministerio de Educación
Ministerio del Poder Popular para la Educación. Lo mismo sucede en Colombia. En Colombia también direcciona primeramente la Constitución Política de Colombia, que ella contiene una serie de capítulos con derechos fundamentales que se inician desde el artículo 11 hasta el 41, los derechos sociales, económicos y culturales desde el artículo 42 hasta el 77, y específicamente en cuanto a los aspectos educativos, tenemos que en el artículo 41 también habla de que todas las instituciones de educación oficiales y privadas serán obligatorias obligadas al estudio de la Constitución y la institución cívica. Fíjense que la Constitución Política de Colombia, entre sus artículos, dictamina ese aspecto de que el estudiante, tanto el estudiante como el docente, está obligado a seguir el estudio de la Constitución. En Venezuela también sucede lo mismo, desde que iniciamos en preescolar, luego la primaria, la media, la básica, la diversificada y hasta en la universidad, siempre estamos con nuestros estudiantes dándole a conocer los aspectos legales, jurídicos que comprende el sistema educativo. Por lo menos el colombiano, tenemos que la educación básica, que es la básica primaria, la secundaria, inicia con preescolar, muy similar a la nuestra, preescolar, la básica primaria, la básica secundaria, la media, que es la media académica, la media técnica, y la superior, que es ya la parte universitaria, que son los aspectos del pregrado, que son la parte tecnológica y los técnicos profesionales, y culmina con las actividades y las clases de posgrado, doctorados, especializaciones y los doctorados. Otro aspecto muy importante de la estructura del sistema educativo colombiano es que ellos tienen la formación para el trabajo y el desarrollo humano, que es aquella parte académica para la valoración de los grados y los niveles. Se combina también con la educación informal, que es aquella educación continua, la educación informal mediante diplomados y la difusión artística, que son todos aquellos aspectos que contiene el sistema educativo colombiano, encaminados y orientados a dar cumplimiento a los preceptos constitucionales de su constitución política. Otro aspecto muy importante tenemos nosotros es las leyes que regulan el sistema educativo. Como hablamos en la clase anterior, yo les hablaba de la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es aquella que... Profe, tiene el micrófono abierto y no se entiende lo que usted dice. ¿No se entiende? Ahí está. No es el profe, es Giovanna. Giovanna, por favor. Es una compañera que tiene el micrófono abierto y por eso pues no oímos bien. Por favor, siléncielo. Sí, creo que ya lo silenció. Es Giovanna, sí. Continuamos con las leyes que regulan el sistema educativo. Vuelvo y les repito que ellas están todas fundamentadas en la pirámide de Kelsen. Esta pirámide de Kelsen dictamina la jerarquía que tienen las leyes en cada país. En Venezuela, como les dije anteriormente, tenemos la Constitución de 1999, que dictamina los artículos entre el 98 hasta el 111, regula todo lo que es el sistema educativo. Aparte de la Constitución, también tenemos los acuerdos internacionales de derechos humanos, cualquier otro acuerdo internacional con respecto al sistema de educación, como son lo que dictamina la UNESCO. En Venezuela tenemos esos acuerdos. Luego de la Constitución tenemos las leyes orgánicas, que es la Ley Orgánica de Educación, la Ley del Ejercicio de la Profesión del Docente, el Reglamento del Ejercicio de la Profesión del Docente, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual regula la parte de la educación cuando es pública del Estado, Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, tenemos la Ley de Universidades, la Normativa General de los Estudios de Posgrado, tenemos la Misión Sucre, la Misión Rivas, Ley de Servicio Comunitario del Estudiante, los reglamentos de los colegios universitarios, los reglamentos del personal docente de los colegios,
universitarios, los reglamentos de evaluación de estos colegios e institutos, los regímenes disciplinarios. Como se pueden dar cuenta, toda esta serie de leyes, son reglamentos, ordenanzas, todo ese tipo de normas están direccionadas por el Estado venezolano en pro de darle un fundamento y un sustento jurídico a lo que es toda la formación docente en el país, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Por ello, vuelvo y les repito lo importante que es para nosotros los educadores tener conocimientos de cuáles son las leyes. En cualquier momento que nosotros tenemos alguna situación en nuestros espacios de aprendizaje o en la institución educativa en la cual laboramos, debemos tener conocimiento a qué ley nos tenemos que apegar o a qué ordenanza o a qué decreto, a qué reglamento. Como educadores tenemos que hacer caso, bien sea para una situación docente o para una situación de un estudiante. Con respecto al sistema educativo colombiano, muy similar al nuestro, eh, se me, cuando estábamos hablando en la clase anterior de las normas básicas del derecho, es muy importante, yo siempre le repito esto a mis estudiantes, nosotros en lo que es el occidente del mundo, nosotros somos occidentales, nuestros sistemas legales y constitucionales vienen del Imperio Romano, estamos de Roma para acá, lo que llamamos occidente. Si ustedes revisan las constituciones de la mayoría de los países del occidente, son muy similares. Tienen cosas muy parecidas, direccionan y encaminan siempre hacia lo mismo, los derechos, los deberes, de los ciudadanos, el deber que tiene cada país con sus ciudadanos, por lo menos en cuanto a la educación. En Colombia tiene la Constitución Política de Colombia. La educación se regula a partir del artículo 67. También en cuanto a las leyes, tiene la Ley General de Educación o la Ley 115, dictaminada en el año 94. La educación superior es reglamentada también por esta ley. Tenemos la Ley 749, que fue la que introdujo modificaciones a la educación superior, la Ley 119, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, la Resolución 812, que es una reestructura del SENA, el Decreto 1860 del Ministerio de Educación Nacional, que parcialmente regula la Ley 115, que es la Ley General de Educación, el Decreto 2020 del Sistema de Formación para la Educación, el Plan Decenal de Educación, el Plan Nacional de Desarrollo, la Política Departamental para la Calidad Educativa. Si nosotros comparamos las leyes del sistema educativo colombiano con las leyes del sistema educativo venezolano, nos podemos dar cuenta que todas tienen ciertas similitudes. Están dictaminadas en materia educativa a regular lo que es el sistema educativo en cada país. Aspecto por demás importante para nosotros, los educadores, conocerlo. En cuanto a todos aquellos proyectos que cada país tiene, siguiendo lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, es una institución que ella dictamina a nivel mundial directrices para que los países desarrollen una serie de aspectos educativos en pro de mejorar el sistema educativo, en fortalecer la ciencia, en fortalecer la cultura de cada país. Todo ello en miras y en pro del mejoramiento del sistema educativo y del conocimiento de los países, de los habitantes de cada país. Por lo menos en Venezuela tenemos un proyecto implementado por el Ejecutivo Nacional, que fue el proyecto Canaima, el cual ha estado direccionado a incorporar computadoras portátiles a las aulas de clase como un recurso de aprendizaje. Todo ello en pro de maximizar en estudiantes su aprendizaje a través de las tecnologías de información y comunicación.
un aspecto muy importante al cual nosotros, sin estar a veces de repente los países muy al día de ello, tuvimos que enfrentarnos producto de la pandemia. Acuérdense que duramos 2 años en que las actividades educativas nuestras fueron a través de las plataformas virtuales. ¿Para qué? Para tratar de continuar y no parar la formación de nuestros estudiantes debido a la situación que tuvimos pandémica a nivel mundial. Entonces, todos aquellos aspectos direccionados por la UNESCO, encaminados a fortalecer los sistemas educativos de los países, o sea, se ve que han dado frutos. En Venezuela también se ha manejado mucho la parte de la educación de adultos. Es aquella parte de la educación encaminada a brindarle formación educativa a aquellos adultos que por diferentes circunstancias de la vida no pudieron estudiar en el momento que el sistema educativo dictamina para los niveles tanto de primaria, básica, media, diversificada y universitaria. Entonces, en Venezuela se implementa el sistema educativo de educación de adultos. También tenemos una serie de aspectos que se han dado para tratar de minimizar en los padres el impacto de los pagos de matrícula, todos aquellos aspectos que significan gastos derogados por ellos para la formación educativa de sus hijos. Para ello, pues, el Ejecutivo Nacional ha incrementado el presupuesto de la educación, amplía los programas de alimentación del PAE, que es el programa de alimentación escolar, que son los comedores destinados a los niños, niñas y adolescentes en las diferentes ramas de la educación donde ellos estén estudiando de acuerdo a la implementación de las escuelas bolivarianas. Venezuela también se tiene la Escuela Técnica Robinsoniana, que en su momento siguieron el legado de Simón Rodríguez de aprender haciendo y enseñar produciendo. Yo soy muy partidaria de aprender haciendo. Es muy importante darle a nuestros niños, niñas y adolescentes aquella formación donde ellos vayan descubriendo por sí mismos, vayan aprendiendo, vayan desaprendiendo y aprendiendo cada día cosas nuevas debido a precisamente darle las herramientas para que ellos se enfrenten a las situaciones que la vida, que las circunstancias de su convivir se la van a dar. Colombia, por su parte, también maneja los lineamientos de la UNESCO, tienen el plan educativo Juntos en Casa, fue también muy importante para el gobierno colombiano el no dejar a nadie atrás cuando nos enfrentamos con la pandemia. Entonces, por eso ellos han utilizado una serie de planes y de programas como trabajar en pro del cambio climático, la formación de los profesores para la educación interprofesional, en los proyectos educativos del PEI. En Colombia también se han manejado mucho los programas de educación bajo los fundamentos de la calidad educativa. Yo tuve oportunidad de compartir con unos colegas docentes anticos de la pandemia en Colombia y me pareció bastante interesante. Estaban en ese momento direccionando los aspectos de la calidad educativa, dictaminando posiciones en las instituciones educativas y toda aquella cosa, haciendo como aquellos concursos internos para que a la larga saliera aquellas instituciones a nivel nacional con mayor proyección de calidad educativa. Todo esto forma parte de los proyectos educativos según el contexto mundial, que son aquellos instrumentos que se utilizan en materia educativa para mejorar todo lo que es los sistemas educativos de los países.
por lo menos nosotros en Venezuela nos direccionábamos mucho en el ser, el saber hacer y el hacer. Son aspectos muy importantes del sistema educativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes en esos aspectos, en el aspecto de el ser. En ese ser le enseñamos los deberes, sus derechos, qué es lo que yo tengo que hacer desde que me estoy formando, tanto en la nivel preescolar, la media, la básica, la primaria, la media diversificada profesional y hasta la universidad. ¿Por qué? Porque si el estudiante que esté direccionado en esa parte, su convivir, su saber hacer, de su labor en cualquiera de las líneas que esté en el sistema educativo, va a ser o sea, van a ser primero seguidos y fundamentados de los aspectos legales de los sistemas educativos, tanto de Venezuela como de Colombia, y ello le va a permitir formar estándares básicos de competencia. Nosotros nos abocamos desde la educación a formar a nuestros estudiantes en competencias, que sus competencias escolares sean cada día mejores para que mañana cuando sean profesionales sus competencias laborales las desarrollen apegados a la labor profesional que hayan buscado en ese momento. No, yo quiero, siempre comparto con ustedes un pensamiento y hoy quiero nombrar a Nelson Mandela, que él decía que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nosotros tenemos, los educadores, en la mano, o sea, tenemos un arma tan poderosa para cambiar todo, que es el conocimiento que nosotros le transmitimos a nuestros estudiantes, la formación que le damos en todos los aspectos, para que esos niños, niñas y adolescentes de hoy sean adultos de mañana, profesionales, emprendedores. No sabemos en qué rama de la labor de trabajo se vayan a desenvolver, pero siempre han sido fundados y fundamentados y sustentados con los principios que el maestro, que el docente les implementó de acuerdo a cualquiera de los niveles de la educación de cada país. Mis queridos participantes, creo que ya para hoy, día 18, tienen que estar entregando la primera asignación, el mapa conceptual. Por ahí hubo algunos participantes que me preguntaron si la podían hacer en una, dos láminas, si lo hacen en PowerPoint. Yo lo dejo a su creatividad. La otra asignación que tenemos es un trabajo monográfico, tenemos un ensayo crítico. Y aspiro que esta información que he compartido con ustedes les sirva de bastante fundamento. Lean, instrúyanse bastante en los aspectos legales del sistema educativo. Es muy importante para nosotros los educadores manejar esa parte legal, la parte jurídica del sistema educativo, por cuanto ellos nos van a permitir tanto conocer nuestros derechos como también saber los deberes. A veces, tristemente, muchas personas conocen a plenitud sus derechos, pero los deberes no. Entonces, ya cuando yo estoy fallando en mis deberes, estoy causándole problemas en los derechos a las otras personas. Bueno, Profe, yo entonces, también estuve leyendo y ajá. prácticamente la Constitución de Colombia y la Constitución de Venezuela prácticamente son idénticas, Sí, se parecen mucho. Y tú miras por lo menos la demasiado. Constitución de España, la de México, tienen mucha similitud. Yo por lo menos en mis estudios de Derecho, yo vi una materia que se llama Derecho Comparado, donde nosotros comparamos muchos aspectos de los sistemas jurídicos, sobre todo en países como Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, con Venezuela. Y sí, ¿qué cambian los aspectos de los procedimientos, en los aspectos tanto penales, civiles, mercantiles y todo? Sí,
diferencia una que otra cosa, pero de resto, por lo general, son muy similares precisamente porque todos nosotros nos fundamentamos en el derecho romano. Ya de Roma para allá, que es la parte oriental, de ahí ellos tienen otros dictámenes jurídicos diferentes a los nuestros, pero somos muy similares. Por eso sí se le hace a uno bastante común cuando lee una constitución y luego ve la otra, muy similares. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ha sido un placer para mí. Gracias, señor. Igualmente, ha sido para mí muy fructífero compartir este espacio de aprendizaje con ustedes. Tienen mi número de teléfono a la orden, cualquier inquietud, cualquier duda, en cualquiera de los aspectos de la maestría que están realizando. Yo también soy magíster en gerencia educativa y en planificación. Para mí será un placer compartir mis pocos o muchos conocimientos con ustedes, orientarlos y ayudarlos porque precisamente ese es nuestro eslogan, las ventanas del Sabe de espalda conocimiento. ahí. Entonces ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Feliz día. Hasta luego.